vamos a empezar, así brevemente. Entonces, la estadística es el estudio de los fenómenos aleatorios, es decir, fenómenos en los que interviene la probabilidad como elemento fundamental. Es decir, son experimentos en donde no conocemos el resultado que va a obtener de antemano por razones básicas, ¿no? Como el lanzamiento de un dado, el lanzamiento de una moneda, alguna propiedad de un objeto que sale de una fábrica, etcétera, ¿no? Entonces, lo más importante es obtener conclusiones basadas en los datos experimentales. A ese proceso se le llama inferencia estadística. Esa es una de las cosas que vamos a aprender en el camino. Pero para aprender a hacer inferencia estadística, primero tenemos que aprender probabilidad. Entonces, necesitamos dos conceptos básicos que son el concepto de población y muestra. La población es, dice, la colección de toda la posible información que caracteriza un fenómeno. Todas las cosas producidas por una fábrica, todos los habitantes de un determinado país, etcétera, ¿no? Todos los posibles resultados de un lanzamiento de dos monedas. Ese sería la población, depende del experimento que yo quiera realizar. Aquí dice más abajo, ¿no? En este sentido, una población es cualquier colección, ya sea de un número finito de mediciones o una colección grande, virtualmente infinita de datos acerca de algo de interés. Aquí me está haciendo una cosa el Zoom, que la gente que va ingresando nueva me está preguntando, ¿ustedes sabrán cómo se le hace para que automáticamente la gente entre? ¿O yo le tengo que dar como el visto bueno? Le tiene que dar el visto bueno, profe. Es obligatorio. Sí. Ah, bueno, ok, perfecto, así será. Yo decía para no interrumpir, pues, pero si es, pues así. Otra opción es que empecemos 5 minutos antes o algo así. Pero no importa, es como una clase, es igual. La gente no llega a las 9 todos, ni yo. Entonces, eso es lo que tenemos por población en estadística. Una muestra es de la población, es un subconjunto representativo. Normalmente, subconjunto finito de la muestra, normalmente. Aquí la palabra representativo es lo que juega el papel importante. Es decir, cómo vamos a seleccionar los objetos de la población de manera de que las propiedades de la población se vean reflejadas de buen modo en la muestra que yo selecciono, ¿no? Eso es lo que es difícil en estadística. Si queremos hacer, determinar algo de alguna propiedad de una población, por ejemplo, todos los habitantes de Querétaro, sería muy difícil o imposible hacer un censo de todos. Se escoge una cierta muestra de unas 2,000 personas y se hace el análisis sobre esas 2,000 personas. Eso es algo mucho más fácil de hacer, pero ¿qué tal si nos equivocamos? Pues, por ejemplo, que yo quiera ver salarios, promedio de salarios en Querétaro y escojo pura gente del campanario, ¿no? Pues el resultado no va a ser creíble, porque estamos hablando de que toda la población tiene un rasgo elevado de salario, un salario mucho más elevado que el resto. Entonces, necesitamos un método que podamos garantizar que la muestra es aleatoria, esa es la palabra, ¿no? Que todo elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Entonces, los que seleccionamos, pues son los elementos de la población con las propiedades, ¿no? Ok, entonces, y esa selección, esa muestra es obtenida para calcular características de la población, ¿no? A esas características de la población se les llama parámetros.
Y la estadística es inductiva, es decir, esta va de menos a más, es decir, obtener información de poquitos elementos y obtenemos información sobre toda la población. Eso significa inductiva, ir de lo particular a lo general, ¿no? Y entonces, al hacer una selección de la población para tener una muestra y poder deducir algunas cosas sobre la población, pues lo que ocurre es que hay un error inevitable, ¿no? Porque no son toda la población sobre la que estamos realizando el experimento. ¿Sí? Entonces, lo que necesitamos es medir ese error para saber qué tan confiable es lo que estamos obteniendo. A eso se le llama medida de confiabilidad, ¿no? Más adelante, algunas palabras van a quedar como a medias y más adelante van a irse aclarando, espero, ¿no? Entonces, los problemas estadísticos se caracterizan por los siguientes 4 elementos. La población de interés y el procedimiento científico que se empleó para muestrear la población. La muestra y el análisis matemático de su información. La inferencia estadística que resulten del análisis de la muestra y la probabilidad de que esas inferencias sean correctas. Entonces, hay 2 modos para hacer inferencia, es la teoría de muestreo clásico y la inferencia bayesiana. Esa no la vamos a ver aquí. Pero la inferencia bayesiana se basa en que obtienes la muestra y tienes información de antemano, le llaman a priori, ¿no? Y basado en esa información a priori, el experimentador o el estadístico, el que está haciendo la prueba, obtiene información extra. ¿Sí? Utiliza la combinación de la evidencia muestral con otra información generalmente proporcionada por el investigador del problema, es lo que decía, ¿no? Ya tenía él información preliminar. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla y tenemos 2 conjuntos de datos. El primero es sobre una cantidad determinada obtenida sin nitrógeno y esa misma cantidad obtenida con nitrógeno. Lo que sea, no importa la naturaleza del experimento en este momento. Lo que importa es, queremos saber si la media o el promedio de los datos de la izquierda es el mismo que el promedio de los datos de la derecha, por ejemplo. A ojo de buen cubero, podríamos pensar que la derecha tiene, pues, la mayoría de los datos más grandes, ¿se fijan? Que los de la izquierda. Entonces, pero eso es a ojo. Y entonces una pregunta que podrían hacer es, ¿y cómo sé yo que estas variaciones no se deben a la simple probabilidad? Es decir, a que son muestras y pues hay un error incluido, ¿no? Y a lo mejor en realidad las medias son iguales, solo que pues los datos que obtuve son por casualidad, unos un poco más grandes. Si fueran estaturas, por ejemplo, eso sería más claro. En un salón hay gente muy alta y gente muy chaparrita, entonces tenemos al azar un pequeño grupo en un salón y si sacamos el promedio de estaturas, la media sería distinta de la media de otra muestra. Y eso no quiere que sea tanto. Ahí no lo escuché, profe, no lo escuché bien. Sí. Decía pues que es como en las estaturas de un salón, pues, que podemos tomar muestras y en esas estaturas podría haber unas variaciones pequeñas, pero las variaciones se deben a la probabilidad, pues no a un intento deliberado de hacer mal la muestra o de escoger elementos sustancialmente distintos, ¿no?
Fíjense, aquí, por ejemplo, el de la derecha parece ser un poco más grande el promedio que el de la izquierda, pero eso no. Esta gráfica que no, ya. Muestra, por ejemplo, aquí, cómo vamos. Ahí se molesta. De la muestra, a través de la diferencia estadística, obtenemos conclusiones de la población. Mientras que a través de la teoría de probabilidad, tenemos la población y podemos decir cosas sobre las muestras, ¿no? El tamaño muestral es el número de elementos de la muestra. Otra cosa que también a veces ocurre es que las unidades muestrales no son homogéneas y se dividen de modo natural en grupos. Como lo que yo les decía, ¿no? La colonia del Campanario, de modo natural, tiene un índice de salarios y de nivel económico mayor que otras, ¿no? Entonces, para hacer el muestreo podría hacerse de esa manera, seleccionar por colonias, por ejemplo. Si quiero hacer un muestreo donde involucre alguna cosa sobre la población en Querétaro, ¿no? Se hace por colonias y eso mejora pues mi entendimiento de lo que ocurre en cada estrato de la población, en cada grupo. O sea, los grupos sí son homogéneos entre sí, los elementos de ahí, pero de grupo a grupo puede haber diferencias sustanciales. Y entonces, un muestreo aleatorio estratificado significaría tomar elementos al azar de una muestra dentro de cada nivel, dentro de cada grupo, ¿no? Y el muestreo estratificado se debe asegurar de que ninguno de los grupos tenga mayor representación o menor que los otros grupos, ¿no? Esa es la idea. Se sabe que de grupo a grupo son distintos, pero deben de estar representados a la misma cantidad, digamos, ¿no? Al mismo nivel. Bien. Ok, miren, si quieren... Salud. Gracias. Entonces, vamos a empezar ya específicamente con los datos, ¿no? Las primeras medidas de localización de una muestra son la media y la mediana. Entonces, la más famosa, pues, es la media, ¿no? Eso es para obtener datos cuantitativos, ¿no? Valores numéricos de una población. Entonces, tenemos una población y supongamos que las observaciones de la muestra, vamos a pensar en un próximo momento en observaciones numéricas. Más adelante vamos a hablar de otro tipo de variables. Observaciones numéricas son las siguientes: x1, x2, hasta xn. La media de la muestra, que se denota por x y una raya arriba, se define como la media muestral es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de xi entre n. Escrito de modo sin símbolo de sumatoria, es x1 más x2 más hasta xn entre n. Esa es la media muestral. Es la principal medida de tendencia central, como vamos a ver algunas más adelante. Otras más. ¿Sí? La mediana de la muestra es el valor de la muestra que hace que tengan como el 50% de los datos de un lado y el 50% de los datos del otro lado, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente, ¿no? Se acomodan
para definir la mediana, acomodamos las observaciones x1, x2, xn en orden de magnitud creciente. O sea, del menor al mayor. Y entonces, si n es impar, la mediana se define como el elemento cuyo índice es n más 1 sobre 2. ¿Sale? Y si n es par, se define como un medio de xn entre 2 más xn entre 2 más 1. ¿Sí? Es decir, si el número de elementos de la muestra es impar, entonces es justo el elemento del medio. Por ejemplo, si son 7 elementos, es el elemento con índice 4. Si son 11 elementos, es el elemento con índice 6. Y tenemos la misma cantidad de elementos de un lado y del otro lado, ¿no? Mayores y menores. Y si el número de muestra es par, se toman los dos de la mitad y se consigue el promedio. Y ese es la mediana de la muestra. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Por ejemplo, si mis datos son 1.7, 2.2, 3.9, 3.11 y 14.7, la media y la mediana son respectivamente x barra igual a 5.12. ¿Qué se hace? Se suman todos estos y el total se divide entre 5. Y para la mediana es una x con una tilde. Se toma el elemento, como son 5 elementos, entonces se toma el elemento número 3 como la mediana, ¿no? Justo el del medio. Entonces, un defecto de la media como medida de tendencia central es que es influida mucho por elementos de la muestra que estén muy salidos. En otras palabras, si hay un elemento que es muy grande en comparación con los otros, la media se ve muy influida por ese valor grande, ¿no? Y la mediana no. La mediana es mucho más estable con respecto a los valores extremos. De la tabla que vimos hace ratitos de los valores con nitrógeno y sin nitrógeno, los de un lado tienen como promedio .400 y el otro tiene como promedio .565. Entonces se ven distintos, pero como les decía, no está claro si esa diferencia se debe a una cuestión de probabilidad o si de veras es que las muestras son radicalmente distintas. Entonces es lo que uno tiene que investigar. Eso vamos a aprender más adelante, ¿no? Antes de que se me olvide, el Zoom es, como estoy manejando la versión gratuita, a los 40 minutos se sale. No sé si nada más me salgo yo o se sale todo el mundo, la verdad no estoy seguro. Entonces, en caso de salirse, simplemente se vuelve a entrar y me da otros 40 minutos. Hasta ahorita parece ser que eso no está limitado, parece ser que puedo entrar y salir, o sea, puedo hacerlo consecutivamente las veces que yo necesite. Pero pues normalmente máximo será una salida y una entrada, porque digo, no van a ser clases de 2 horas ni nada por el estilo. A lo mucho serán de una, ¿no? A menos que sea necesario, pues, no sé, adelantar información o que estemos a la mitad de un ejercicio, no sé. Pero a lo mucho nos saldremos una vez y entraremos de nuevo, ¿no? En este caso, como es más bien como una especie de prueba, pues yo creo que antes de los 40 nos salimos y ya está. Correcto, correcto. Está bien, está bien. Ahora,
se dice que X barra es un estimado de la media de la población. Es decir, si estuviéramos hablando de estaturas de todos los alumnos del tecnológico, por ejemplo, y escogemos una muestra de 50 personas, 50 estudiantes, y les medimos la estatura y sacamos el promedio, esa sería una estimación del promedio de estaturas de toda la población del tecnológico, ¿no? Aquí el punto es saber qué tan cerca está de verdad ese dato, la media de la muestra, de la media poblacional. Más adelante vamos a determinar algunas cosas de esas, ¿no? Y se van a obtener conclusiones muy, muy interesantes y muy útiles en el campo de la ingeniería sobre todo, ¿no? Pero en muchos campos, ¿no? Bien, otros aspectos a analizar son las medidas de variabilidad. Es decir, por un lado tenemos las medidas de agrupamiento, es decir, qué tanto se juntan las observaciones de la muestra o alrededor de qué elementos se juntan, ¿no? Que es la media. Pero, o la mediana, dependiendo, ¿no? Pero otra cosa que podríamos preguntarnos es qué tan distribuidos o qué tan desparramados, digamos, están los datos. Si están muy juntos o si están dispersos en un rango muy largo. Entonces, la principal medida de variabilidad es el rango. El rango de la muestra es el valor máximo menos el valor mínimo. A esto le vamos a llamar el rango de la muestra. Pero la medida de dispersión más popular o más importante que vamos a usar de aquí en adelante es la varianza. ¿Sí? La varianza de la muestra denotada por S cuadrada está dada por la suma, bueno, S cuadrada es la notación, la suma desde i igual a 1 hasta n de xi menos x barra al cuadrado entre n menos 1, donde x barra es la media muestral, como ya vimos, ¿no? Es decir, estamos calculando la diferencia entre el elemento xi menos la media y lo elevamos al cuadrado para eliminar los signos, porque si no lo eleváramos al cuadrado, esa suma sería 0. Ah, miren, recibí un aviso de Zoom que eliminaron el límite de tiempo de 40 minutos en la reunión. Ok, excelente. Es que escuché que ya le estaban pisando los talones Google y otras empresas a Zoom. Están mejorando su plataforma, supongo. Pero, profe, También. Mande. una pregunta, disculpe, las diapositivas que ya pasó ya no las vamos a poder ver otra vez o las va a subir a algún lado. Se las envío. Sí, se me ha olvidado enviárselas, la verdad. Pero se las envío por WhatsApp. Ok, gracias. Gracias, profe. Sí, tiene cuidado. Están basadas en el libro, no pasa nada, pero de todas maneras se las envío, así ya tienen ustedes más claridad de lo que estuvo en la exposición. De hecho, según creo, se está grabando la sesión y poderla subir a YouTube, yo creo. A ver si me deja. Ah, sí. Ok, gracias. Buena idea. Si no a YouTube, pues por lo menos, no sé, a Google Drive o a otra cosa, de modo que ustedes puedan tener acceso a ella. A Facebook. A Facebook podría ser también. Estamos apenas en fase de aprendizaje de inicio, ¿no? Entonces son los primeros experimentos, entonces yo espero que con poco a poco se va haciendo esto más fluido y más apropiado.
Bien, decía, la varianza de la muestra, denotada por S cuadrada, está dada por S cuadrada igual a la suma desde igual a 1 hasta N de XI menos X barra al cuadrado entre N menos 1. Este N menos 1 se puede ver un poco raro, pero más adelante vamos a ver por qué. O sea, es decir, algunos autores le ponen N aquí abajo, lo que sería como más como lógico. Pero hay una razón de poner N menos 1 ahí. Más adelante explicamos. Pero mucho más adelante. Cuando veamos estimadores. La desviación estándar de la muestra es, y la vamos a denotar por S, es la raíz cuadrada positiva de S cuadrada, es decir, de la varianza. Esa va a ser la medida de dispersión por excelencia, la desviación estándar, ¿no? Entonces, al número n-1 se le llama grados de libertad asociados con la varianza. El chiste es que si no le pusiéramos cuadrado, estas cantidades xi menos x barra en realidad no son independientes todas. La suma de esas desviaciones, la suma desde xi menos x barra desde igual a 1 hasta n es 0 todo el tiempo. O sea, la suma de las desviaciones solitas es 0 siempre. O sea, hay una relación pues entre ellas. Por eso no son n variables independientes, sino n menos 1. Por eso le dicen que este es el número de grados de libertad. Pero eso ahorita no importa mucho. Como entonces, dos parámetros importantes de la población, como decíamos, un parámetro es una característica numérica de la población. Los dos parámetros importantes son la media de la población y la varianza de la población. Y una pregunta muy importante que trataremos de resolver con el tiempo es, ¿qué relación hay entre la varianza muestral, perdón, entre la varianza muestral y la varianza poblacional? Es qué tan cercanas están. Y lo mismo con la media poblacional. ¿Qué tan cercana está la media poblacional de la media muestral? Entonces, vamos a necesitar algunos métodos gráficos o pictóricos, dice, para la estadística descriptiva. Es decir, para empezar a hacer el análisis de los datos, ¿no? Bien, entonces, el número de observaciones en una muestra única le llamamos, o la vamos a denotar por n. Si hay dos muestras, los tamaños de las muestras van a ser m y n, o n1 y n2, ¿no? Vamos a fijar notación. Entonces, dado un conjunto compuesto con n observaciones de alguna variable, x, entonces x1, x2 hasta xn son las observaciones individuales. El índice no tiene que ver con la magnitud, sino simplemente con el orden en el que esta observación fue hecha o el orden en el que en esta observación fue registrada, por ejemplo, ¿no? En la tabla o en la lista. Entonces, el primer tipo de gráfica que vamos a ver son las gráficas de tallos y hojas. Supongamos que tenemos n datos numéricos, ¿no? Y entonces, cualquier dato numérico tiene por lo menos 2 dígitos, ese es el requisito. Entonces, una manera de obtener la representación visual del conjunto de datos es construir una gráfica de tallos y hojas. Entonces, se ve curioso aquí la información, pero más adelante cuando se vea el ejemplo espero que se entienda bien, ¿no?
Pasos para construir una gráfica de tallos y hojas. Seleccione uno o más de los primeros dígitos para los valores de tallo. Los segundos dígitos se convierten en las hojas. Enumere los posibles valores de tallos en una columna vertical. 3. Anote la hoja para cada observación junto al valor del tallo. 4. Indica las unidades para tallos y hojas en algún lugar de la gráfica. Por ejemplo, si los datos son calificaciones de 0 a 100, una calificación de 83 podríamos haber escogido los tallos como el dígito de las decenas. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y las hojas serían los dígitos de las unidades. Si tenemos datos que son las eficiencias de consumo de combustible, por ejemplo, entre 8.1 y 47.8, se podría usar como el tallo, por ejemplo, se podría usar como tallo 2 dígitos, por ejemplo. O usar el tallo como el dígito de las decenas, y ese sería, y entonces los demás serían las hojas, ¿no? Entonces vamos a ver una tabla específica. Dice, ejemplo. Entonces se recomienda que los números de tallos estén entre 5 y 20. Si son menos de 5, la tabla no da mucha información. Y si son más de 20, está demasiado segregada la información. O sea, son demasiados barras y queda muy complicado, más complicado el análisis, ¿no? Entonces decía, el ejemplo concreto es el siguiente. El consumo de alcohol por parte de estudiantes universitarios preocupa no solo a la comunidad académica, sino también, a causa de consecuencias potenciales de la salud y seguridad, a la sociedad. El artículo Health and Behavioral Consequences of Binge Drinking in College, Journal of the American Medical Association, 1994, presentó un amplio estudio sobre el consumo excesivo de alcohol en universidades a través de Estados Unidos. Un episodio de parranda se definió como 5 o más tragos en fila para varones y 4 o más para mujeres. La figura 1.4 muestra una gráfica de tallo y hoja de 140 valores de X, que son porcentaje de edades de los estudiantes de licenciatura bebedores. Estos valores no aparecieron en el artículo citado, pero la gráfica concuerda con una gráfica de los datos que sí hicieron. Entonces, ¿qué significa? Que un dato es el tallo, es el dígito de las decenas, y las hojas son los dígitos de una cifra, ¿no? Decía que son datos porcentaje de edades, ¿no? Son las edades de los muchachos del estudio. Entonces, quiere decir que hay una observación, por ejemplo, que es, este de aquí sería alguien con 11 años. O sea, el 1 de aquí y el 1 de acá. Este es el 1 de las decenas y este es el 1 de las unidades. Hubo alguien con 13 años, alguien con 14 años, alguien con 15 años, alguien con 16 años, 17 años. Hubo 3 personas con 18 años y una persona con 19 años. No sé si se entendió. Oiga, profe, yo tengo una duda. Sí. Sí, no sé, es 4.79. ¿Se pondría el 7 o se redondea el 8? Se redondean los enteros. En este caso, mi observación sería la edad. Entonces se redondea entero al número de edad, de años. Y ya se acomodaría en la tabla. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Siempre es lo que se hace más o menos, se redondean al número más cercano. Y en este caso, como le digo, son enteros positivos. Son edades de estudiantes. La siguiente de aquí se parece, entonces son
hubo uno con 21 años, uno con 22 años y así, ¿no? De hecho estoy equivocado, no son porcentajes de bebedores en cada una de las universidades. ¿Sí se fijan? No son edades, son porcentajes de bebedores. Es decir, 11%, 13%, 14% entonces. 15%, 16%. ¿De qué universidades? Bueno, de alguna lista de universidades que tiene el artículo, no especifica pues el ejemplo. Pero sigue siendo válido lo que usted preguntó. Si el porcentaje hubiera sido 17.21, pues entonces lo acomodamos en el 17. O si hubiera sido 17.8, lo acomodamos en el 18, ¿no? Entonces, lo que nos dice la primera hoja de la fila 2, esta, dice que el 21% de los estudiantes de una de las universidades de la muestra eran bebedores. Imagínense aquí esa, la última fila, ¿no? Hubo universidades en donde el 68% eran bebedores. ¿Sí? Se habla de que es un problema muy, muy serio. Si ustedes ven esta tabla volteada, si ustedes vieran la tabla hacia arriba, pues, parada, se parece a lo que más adelante vamos a ver como una gráfica de barras. Y está relacionada también. ¿Está bien? ¿Está ahí? ¿Preguntas? Entonces, la gráfica y se sugiere que un valor típico representativo se encuentra en la fila 4. No, perdón. Es decir, la fila 4 es la que tiene más elementos. Se podría haber pues una discusión ahí si es la fila 3 o la fila 4, pero en la fila 4 la que tiene más elementos y esa es como el más representativo de los valores. Es decir, los porcentajes más general, más probablemente ahí está el promedio, ¿no? Entre el 41% y el 49%. Si lo pensáramos como una gráfica de barras, por ejemplo, este iría así, ¿no? Este dibujo. Iría así y luego baja otra vez. Entonces tendría una sola cresta que sería alrededor en el grupo 4. Entonces también podemos notar que la forma de la gráfica no es simétrica, pero entonces parece que se hace un poco más alargada en la dirección de las hojas más chicas que las hojas más grandes. ¿Sí se fijan? O sea, aquí está más larga que acá. En otras palabras, cae más rápido del 4 al 6 que del 4 al 0. Estoy pensando en 4 porque el 4 es el más alto. Entonces, en general, una gráfica de tallos y hojas da información sobre los siguientes aspectos. Identificación de un valor típico o representativo. Grado de dispersión en torno al valor típico. Presencia de brechas en los datos. Grado de simetría en la distribución de los valores. Número y localización de crestas. Y presencia de datos que están afuera de la gráfica. Lo que llamamos datos extremos, ¿no? Otro ejemplo es la siguiente figura, que presenta gráficas de tallos y hojas de una muestra aleatoria de longitudes de campos de golf en yardas, designados por Golf Magazine como los más desafiantes en Estados Unidos.
Entre la muestra de 40 campos, el más corto es de 6.433 yardas y el más largo son 7.280 yardas. Aquí están, ¿no? Las longitudes, dice, parecen estar distribuidas de manera uniforme, ¿no? Entonces, los dos primeros dígitos del dato serían los tallos, que serían cifras de 10 milésima, no, milésima, de miles y de cientos, ¿no? De centenas y millares. Esos serían los tallos y las hojas, el resto. Por ejemplo, este es un campo de 6.435 yardas, ¿no? Estos de acá sería un campo de 6.527 yardas, ¿no? Entonces aquí la gráfica pues queda más o menos pareja. Tiene algunas crestas, pero en general se ve como más o menos constante, ¿no? El número de campos con este tamaño de 7.000 yardas aproximadamente. Bien. Aquí está, este es un diagrama hecho con Minitab. Aquí están los tallos y aquí están las hojas. De hecho, las hojas las redondeó a 0 en la unidad, ¿no? Y como decía, aquí no se ve una cresta muy pronunciada, sino se ve más o menos parejo el número de campos en cada tallo. No hay, pues, una cantidad excesiva de elementos en algún tallo especial, ¿no? Bien. Ahí lo vamos a dejar por hoy, entonces. Mañana, el lunes, empezamos con lo que sigue, gráfica de puntos. Al rato yo les envío las diapositivas por WhatsApp, ¿sale? En PDF. Profe, ¿Sí? ¿y va a pasar lista o algo así? No. Una podría ser, pero confío en su buen juicio. Ok, entonces solo es para repasar, ¿verdad? Y dudas. Sí. Cualquier cosa, Por WhatsApp o un tienen correo. WhatsApp mío y todo. Ahí se puede estar. Perdón, se me secó mucho la garganta, no sé por qué. Eso no me pasa en clase normal y ahorita sí. Ok. ¿Y va a subir evaluaciones de lo que nos calificó? Sí, pero todavía no, denme chance. Ah, bueno. Ok, no, sí está bien. Y nada, todavía hay 8 bolas, todavía apenas estoy agarrando la onda a los programas y eso, pero no, sí, espero ya empezar la próxima semana. Ah, bueno, está bien, profe. Sí. Entonces, ahí lo dejamos por hoy. Nos vemos entonces el lunes a la misma hora.